Hola, hola. A ver, creo que no se me escuchó el saludo. Hola, hola. Vamos a continuar con nuestra clase de relatividad especial, ¿verdad? Ayer estuvimos viendo unas consecuencias importantes, sobre todo de lo que predice la mecánica newtoniana y por lo tanto las transformaciones galileanas con respecto a la velocidad de la luz. Dijimos que muchas de esas cosas, en particular una, ¿verdad? Bueno, se desprenden muchas de ellas, pero en particular el hecho de que las leyes de Maxwell me predicen, y ya voy a empezar a compartir pantalla, el hecho de que las leyes de Maxwell me predicen que la velocidad de la luz en el vacío debería ser la misma en todas las direcciones, sin importar si yo me estoy moviendo o no, algo que pues no estaba en concordancia con las leyes de Newton, y como les dije, el electromagnetismo es y sigue siendo lo más fuerte que tenemos en la física, ¿sí? eh, no solo el hecho de unir la electricidad y el magnetismo en un solo fenómeno, sino el hecho de unir la electricidad, el magnetismo y la luz en un solo fenómeno. Y luego, que esto no es parte del curso, pero se los puedo comentar, unir la electricidad, el magnetismo, la luz y la fuerza débil en un solo fenómeno. Eso es bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, estábamos hablando de lo más fuerte que había desarrollado la física en 300 años y que Newton no estaba de acuerdo con ella, pues eso daba mucho que desear. Y es más, después intentó hacer el experimento de Michelson-Morley, ¿verdad? Y sabemos que fue un fracaso en el sentido de que no encontraron lo que ellos estaban esperando. Sí, entonces llegamos a la conclusión de que, pues ni modo, la velocidad de la luz debe ser la misma sin importar el marco inercial. Y llegamos a la conclusión, o yo les comenté, mejor dicho, de que eso estaba bastante difícil de creer. Los científicos de la época, pues nadie quería creerlo, nadie quería arriesgarse a decir, pues sí es cierto, perdón, el experimento se repitió muchísimas veces, sí, siempre arrojaba el mismo resultado, entonces ya ni modo, había que cambiar cómo mirábamos la mecánica clásica, ¿sí? De hecho, hay una frase muy famosa de Einstein que dice, si la ciencia no concuerda con los hechos, cambie los hechos. Pero esto no se refiere a que vamos a empezar a tocar eh, los datos de los experimentos para que me dé de acuerdo con la ciencia, sino que se refiere a que la ciencia es simplemente un reflejo o un intento de comprensión de la realidad. Entonces, en ese sentido, la ciencia debe estar compuesta por hechos, ¿sí? Si la ciencia no va de acuerdo con los hechos, cambia los hechos, eso quiere decir cambia la forma en la que está viendo los hechos, ¿verdad? A cambiar la ciencia. A eso se refería. Hay gente que lo transgiversa, pero en realidad se refería a eso. Bueno, comenzamos. Hoy vamos a ver los postulados de la relatividad especial. Postulados de la relatividad especial. Entonces, la relatividad especial se basa en el fracaso que tuvieron Michelson y Morley en su experimento. Es más, hay mucha gente que dice que la ciencia se compone de fracasos y eso es muy cierto. Entonces, como consejo, ¿verdad? Aunque yo todavía soy estudiante porque yo esto, pues, no me siento en la autoridad moral de decir que soy profesor de física o decir que soy físico. Yo siempre me he considerado un estudiante de física nada más, ¿verdad? Esto se aprende a diario, se quiera o no, y cuando uno cree que sabe, viene un problema, viene un ejercicio, viene un concepto que uno no maneja bien y le da una cachetada o le da una cucharada bien colmada de realidad en la boca, ¿verdad? Entonces, en general, yo diría que ustedes nunca vean un fracaso como algo horrible, espantoso, algo que, pucha, me voy a morir porque pasó esto, fracasé. No, siempre véanlo como una oportunidad de mejorar. En la misma ciencia han habido muchísimos fracasos y estos han dado hincapié a pues la mejora de la ciencia misma, una mejor comprensión de la realidad. Caso en particular ahorita de Michelson Morley,
Se me ocurre también, por ejemplo, el señor que descubrió la penicilina, de hecho, estaba estudiando cómo hacer cultivos de bacterias y por ahí, pues, lo estaba haciendo en el sótano de la casa. Cayó un hongo que estaba creciendo en el sótano de la casa en una de las muestras que él tenía, que estaba estudiando. Y pues cuando revisó la colonia de bacterias había desaparecido, lo que constituía un fracaso porque lo que estaba estudiando es el crecimiento de las colonias de bacterias. Pero gracias a eso tenemos la penicilina y a partir de esa época, pues la tasa de mortalidad por amigdalitis, digamos, que es una enfermedad tristemente bastante común, ha reducido increíblemente. Ahora uno va con amigdalitis al doctor y pues simplemente le inyectan penicilina o sus derivados y ya estuvo. ¿Sí? Antes uno se moría. ¿Sí? Se podía sanar solo si tenía un buen sistema inmune, que era muy raro por las condiciones de salubridad que existían en la época, ¿verdad? O se moría, que era lo más común. Bueno, creo que es suficiente esa desviación por el momento. Bueno, les decía que se basa en el fracaso de Michelson-Morley, del experimento de Michelson-Morley. Y antes de estudiar los postulados de la relatividad, que son dos, debemos definir algo, debemos estar de acuerdo en algo. Entonces vamos a ver definición. Un marco inercial, recuerden que nosotros habíamos definido un marco inercial como aquel donde se cumplen las leyes de Newton o aquel donde las leyes de Newton se mantienen invariantes. Entonces, un marco, permítanme, perdón. A ver, reactivar audio. Un marco inercial que nosotros habíamos definido como aquellos que en los que se cumplen las tres leyes de Newton, ahora lo vamos a definir como es cualquier marco referencial y recuerden que dijimos que un marco referencial era donde hacíamos las mediciones con respecto a qué hacíamos las mediciones. Es cualquier marco referencial en el que todas las leyes de la física se quedan en su forma usual. Ok, entonces recuerden que nosotros habíamos definido esto como, y sé que lo estoy repitiendo bastante, pero quiero que entiendan la diferencia para que en el examen no me vayan a decir lo mismo, le dije lo mismo, que me vayan a decir, es aquel donde se cumplen las leyes de Newton. Y yo les diga, no, es donde se cumplen todas las leyes de la física. Y ustedes me digan, es lo mismo, es lo mismo. No, no, ¿verdad? Un marco, estoy bromeando, ¿verdad? No, no, no se lo van a tomar a mal. Un marco inercial es cualquier marco referencial en el que todas las leyes de la física, todas y cada una de ellas, no solo las tres de Newton, se quedan en su forma usual. Ahora, hay que definir qué son todas las leyes de la física porque recuerden que nos interesa que sea ley siempre y cuando pues, sea coherente con todo lo que hemos venido hablando, con todo lo que hemos venido construyendo y siempre y cuando pues tenga sentido. Es más, podríamos definir una ley de la física como aquella que mantiene su forma en diferentes marcos inerciales, ¿verdad? Pero entonces tendríamos una definición circular aquí y eso sería un problema. Con respecto a qué es la forma usual, pues ustedes ya lo conocen, básicamente sería que mantenga la misma forma. Ya no podemos decir perfectamente invariante porque eso, como vamos a ver en las clases que nos quedan, no va a tener mucho sentido que se diga. ¿Ok? Bueno, espero que haya quedado claro esa definición de qué es un marco inercial. ¿Sí? Tomen su tiempo, pónganle pausa al video si es necesario para que absorban esa información. Ok, vamos a los postulados de la relatividad especial. Son exactamente dos, ¿sí? Y la verdad es que vamos a necesitar únicamente dos postulados para definir toda la mecánica clásica también, porque recuerden, ¿se acuerdan de aquel cuadrito que teníamos ahí? Teníamos QFT,
teníamos relatividad, teníamos clásica o Newton, teníamos cuántica, ¿no? Recuerden que debe cumplirse necesariamente que de la relatividad yo pueda ir a la clásica. Así que la mecánica clásica en sí solo es una simplificación de la relatividad. Y si la relatividad, que es la base, que es el fundamento o que es más general que la mecánica clásica, se basa en dos postulados, entonces la mecánica clásica también se basa únicamente en dos postulados, por increíble que parezca. Entonces, esto de postulado, recuerden que va a tener su fuerza según qué tan bien me prediga los experimentos. ¿Sí? Recuerdan que lo hablamos durante todo el parcial pasado. La física que yo escribo aquí va a tener su fuerza, va a estar definida, va a tener su fortaleza a medida me haga predicciones experimentales y no al revés. ¿Ok? No es que yo voy a forzar el experimento a que me dé la matemática que estoy definiendo aquí. Bueno, primer postulado de la relatividad especial. Ok, el primer postulado de la relatividad especial dice, si S es un marco inercial, y un segundo marco S', se mueve a velocidad constante respecto a S, entonces S' también es un marco inercial. Ok, es parecido a lo que le pedíamos a los marcos inerciales cuando solo estábamos hablando de Newton, ¿verdad? Solo que ahora pues ya lo tenemos definido como un postulado. Y recuerden, esto pues no es que sea demostrable, los postulados en sí no son demostrables, sino que yo digo, esto es así y de nuevo, lo que le va a dar fuerza, lo que le va a dar sentido es el experimento. Entonces veamos mediante un dibujito, yo no soy muy bueno para dibujar, ¿verdad? Pero, pero vamos a ver. Entonces, tiene que ser que, por ejemplo, si un observador ve aquí caer una pelota en la Tierra, la va a ver caer con una aceleración de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Si una persona que va en un tren, digamos que este es el marco referencial S, este es el marco referencial S', y de nuevo volvemos con los trenes por razones que ustedes ya conocen, que no voy a repetir, ¿verdad? Razones históricas. Y hay un observador aquí. Él, aunque vaya en movimiento, debe ver caer la pelota a exactamente la misma aceleración, porque eso es una ley, ¿verdad? Eso es fuerza es igual a masa por gravedad, igual a masa por aceleración, ¿verdad? Sí, entonces, esta observación de la aceleración debe ser exactamente la misma en ambos marcos, sin importar la velocidad a la que vaya. Otra forma de verlo es que sin importar donde yo esté, esa es otra forma de verlo, la física debe ser la misma. Es decir, que si yo en el suelo, en mi marco de referencia, digamos estático, entre comillas, porque no está estático, ¿verdad? Se está moviendo con respecto a la Tierra se está moviendo con respecto al Sol, el Sol se mueve con respecto a la Vía Láctea se mueve con respecto a la expansión del universo, ¿verdad? Aquí nada está detenido, realmente. Sí, pero si yo en mi marco estático, entre comillas, hago un experimento en el que estoy midiendo la velocidad o la rapidez, o no, si quieren mejor la aceleración directamente de una pelota cayendo desde una altura, eso me debe dar 9.8 metros sobre segundo cuadrado, porque esa es la gravedad de la Tierra, esa es una ley física.
¿sí? Y si yo la mido en un tren en movimiento, me tiene que dar exactamente lo mismo. Sí, esto a veces se ve como decir, todos los laboratorios son equivalentes, siempre y cuando estén en un marco de referencia inercial. Sí, entonces, sin importar dónde esté yo haciendo mi experimento, la física tiene que ser exactamente la misma. ¿Sí? Y ese es el postulado. El postulado también se suele expresar a veces como no existe el movimiento absoluto. Sí, o no existe un marco de referencia preferido. Todos los marcos de referencia son equivalentes. Hay muchas formas de expresarlo. Lo importante es que pues se entienda la idea. Espero que se haya entendido. Si no, pues recuerden que en cualquier momento me pueden preguntar. Intento responder lo más rápido posible, lo más anuente posible. Y tal que siempre les queda a ustedes pensar un poquito, pero no demasiado, digamos. Sí, sobre todo en las asignaciones, que ya me han estado preguntando las asignaciones pasadas. Yo intento que pues a ustedes, digamos, se les ocurra cómo resolverlo por su cuenta. No les quiero dar la respuesta ya hecha porque si no, pues no necesariamente me pensaron, ¿verdad? Ok, ok, segundo postulado de la relatividad especial. Segundo postulado de la relatividad especial dice la velocidad de la luz. Ojo que en el vacío, no sé por qué lo dije así, pero es importante, es en el vacío. Tiene el mismo valor de C, es decir, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo cuadrado. En realidad es 2,97 por 10 a la 8, ¿verdad? Pero lo aproximamos 3 por 10 a la 8. Por razones que había contado, por ejemplo, con el chiste de le piden a tres profesionales medir el volumen de la vaca, se lo piden a un químico, se lo piden a un físico, se lo piden a un matemático, el matemático hace un sólido de revolución y le empieza a sacar las integrales dobles, el químico lo mete en agua y mide el volumen de agua desplazado y el físico dice, la vaca es una esfera. Sí, pero bueno, 3 por 10 a la 8 es una buena aproximación para que lo tengan en mente. En el examen van a usar 3 por 10 a la 8, ¿verdad? No hay que usar todo el dígito. Que se ha medido con mucha precisión la velocidad de la luz, de hecho, pero nos va a bastar con 3 por 10 a la 8. En toda dirección, sin, sin importar el marco inercial iba a poner, pero lo voy a parafrasear mejor, y en todo marco inercial. Ok, entonces antes de explicar bien este segundo postulado, quiero hacer hincapié en algo. Noten que dice la velocidad de la luz en el vacío. Y ustedes dirán, bueno, ¿y este señor por qué está molestando tanto con eso del vacío? ¿Qué tiene de importante? La verdad es que existe algo que se conoce como el efecto Cherenkov, en el cual la luz, primero que nada, se mueve más rápido que la velocidad de la luz que debería tener un medio, ¿sí? Que eso no pasa en el vacío. Y segundo que nada, la luz se propaga a velocidades distintas en direcciones distintas. Por eso es importante la parte de en el vacío. Entonces vamos a ver, por aquí tengo un videito de el efecto Cherenkov, radiación Cherenkov. Y entonces ignoren los anuncios que y yo no sé por qué me están saliendo eso ni siquiera voy a decir el nombre de las marcas, pero ignórenlos, vamos a ignorarlos, vamos a decir que no existen, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito de lo que es la radiación Cherenkov. Y aquí se está forzando en un reactor.
Y eso es, ¿verdad? 20 segundos aproximadamente. Vamos a dejar de compartir. Ahí lo que estaba pasando básicamente es que se envían partículas, normalmente partículas alfa, de alta velocidad que al interactuar con el agua y al interactuar con algunas cosas que se llaman veneno nuclear, lo que hacen es liberar fotones. Los fotones, como sabemos, son luz, ahí salen altamente energéticos porque están frenando prácticamente todo el movimiento de las partículas alfa. Entonces deben cargar toda su energía cinética, son altamente energéticos. Y esos fotones se terminan moviendo más rápido de lo que se debería mover la velocidad de la luz en ese medio y a distintas velocidades. Por eso ven que la cámara se ilumina. Voy a volver a poner el video para no estar hablando ahí a pura memoria. A ver. Y lo voy a silenciar para que me escuchen. Entonces ustedes van a ver que la cámara se ilumina por partes y también que pierde su luz por partes. Ahí, ¿verdad? Entonces, miren, se ilumina toda y se va oscureciendo por partes. No es que se oscurece toda de un solo, no es que se ilumina toda de un solo tampoco. El color azul es bastante característico de la radiación de Cherenkov porque normalmente se necesita luz bastante energética que tiende hacia el espectro ultravioleta y que nosotros a veces vemos simplemente como luz azul, no necesariamente morada. Ok, eso, radiación Cherenkov. Entonces es importante establecer eso de que la velocidad de la luz en el vacío es la que tiene el mismo valor. En un medio eso no necesariamente es cierto. Ok, entonces de nuevo vamos a los dos marcos de referencia. Vamos a tener un marco S aquí, un marco S' aquí, de nuevo con el tren. Y este es un dibujo muy similar a uno que hice antes. Sí, entonces imagínense que un observador aquí enciende un foco. Sí, entonces la luz viaja hacia acá, a pesar de que esto se está moviendo a una velocidad constante v. El observador que está en el marco de referencia S, por supuesto, ve que la luz viaja hacia acá con velocidad c. Ningún problema hasta ahí, ¿verdad? Esto sí les va a parecer un poco contraintuitivo, pero recuerden que esto ya se demostró experimentalmente. Así que contraintuitivo o no, es la realidad. ¿Sí? Nos guste o no, es la realidad. Es como cuando ustedes tienen un lempira en el banco. Nos guste o no, es la realidad. O sea, ni modo. Ok, entonces, hasta aquí ningún problema. El observador que está aquí ve que la luz se aleja de él con una velocidad c. Y aquí es donde viene, digamos, lo contraintuitivo o lo raro. El observador que está aquí ve que la luz se acerca hacia él, no con suma relativa de velocidades galileanas, ¿verdad? Que dijimos que si si iban en el mismo sentido, se restaban, ¿sí? Y si iban en el sentido contrario, se sumaban. Es decir, él no va a observar una velocidad de c menos b, sino que él lo que va a observar es una velocidad de c. Va a ser exactamente la misma velocidad. Lo mismo si ahora ponemos la fuente de luz aquí, la mandamos y esto se acerca a c. Entonces, por supuesto, el observador que está en este marco de referencia mira que esto se va alejando de él a velocidad c. Pero, hasta ahí no hay problema. Pero el observador que está aquí va a ver que la luz se acerca hacia él con velocidad c. Completamente invariante, exactamente la misma. Sí, ni una décima más pequeña, exactamente la misma. Entonces, no va a cumplirse aquello que decíamos que la velocidad que iba a observar él para la velocidad de la luz era la suma de velocidades, porque van en sentidos exactamente opuestos. Sí, sino que él observa exactamente la velocidad de la luz. Y vamos a ver resultados aún más contraintuitivos. Sí, pero recuerden que esto se basa en dos postulados. El primer postulado fue decir, bueno, las leyes de Maxwell son lo más fuerte que conozco, voy a decir que las leyes de Maxwell son invariantes. Y voy a ir más allá y voy a decir que todas las leyes de la física deben ser invariantes en distintos marcos inerciales. El segundo postulado se basa en un experimento, si bien fallido, pero un experimento al fin y al cabo que se repitió muchísimas veces, que me dice que la velocidad de la luz debe ser la misma en todos los marcos inerciales. ¿Ok? Entonces, esos son los dos postulados de la relatividad
Si se fijan, las clases ahorita han estado un poquito teóricas, pero es que yo quiero que aprendan bien esto, yo quiero que absorban bien este conocimiento antes de poder atacar ejercicios. Por supuesto que la tarea la pueden ir avanzando y yo les recomiendo irla avanzando, ¿verdad? Si ya leyeron todo el capítulo, ni cosa mejor. Yo aquí voy explicando y recuerden que pues me pueden hacer preguntas en cualquier momento y me pueden preguntar ejercicios, me pueden preguntar sobre las asignaciones. Como les digo, yo no necesariamente siempre voy a resolver todo, pero sí les voy a dar una idea por ahí. Ok, pues nada, eso es todo. Estén bien.